Buenas tardes. Agradecerles, ¿cierto?, a todos por su participación y presencia en este taller que hoy día lo va a dictar un gran amigo, ex colega también, ¿cierto?, compañeros de curso. Nos sentimos muy orgullosos de la labor que genera. Es uno de los pocos profesionales que se dedica directamente como especialista del área de la higiene industrial para la Asociación Chilena de Seguridad, así que es un gusto para nosotros, de verdad, un orgullo de tener a un tremendo profesional como don Patricio Campos, ¿cierto?, que hoy día nos quiso acompañar con este tema, con gestión del profesor Francisco Rivas. ¿Ah? Eh, Esperamos que puedan resolver dudas, ¿cierto?, hacer consultas. Francisco también, como docente de la asignatura de higiene, también va a ir apoyando como moderador ahí. Así que desde ya, muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos. Todo suyo el tiempo ahora. Perfecto. Espero me escuchen bien. Por favor, si me pueden ratificar ahí, Johnny o Francisco. Se escucha perfecto, Paco, dale nomás. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Johnny y Francisco. Para mí es un agrado también compartir mi experiencia en toda esta área. Ya varios añitos que llevamos ya de trajín en el área. Me desligué un poco del tema preventivo propiamente tal, de la parte más de seguridad. Me metí en un tema más de higiene. Y les voy a contar un poquito de esa historia y de cómo me he ido encarrilando de cierta manera respecto al tema de higiene industrial, y por eso también me gustó el título que mismo Johnny le puso a la actividad, que dice: la importancia de la higiene industrial y la función del higienista en salud ocupacional. Tremendo tema, esto va para debatirlo hartas horas, así que voy a hacer lo más acotado posible, y cualquier duda, por favor, que tengan, plantéenla, no solamente los alumnos presentes, los que estén titulados, sino que también llamo a Johnny, llamo a Francisco, que la pueden plantear, porque en esta área, en el fondo, son pocos los que están insertos, y hay cierto resquemor un poco a consultas, a desarrollo de esta área principalmente, y principalmente en esta región, ¿ya? Principalmente en esta región. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Patricio Campos Vidal, soy ingeniero en prevención de riesgo, fui compañero de Francisco y Johnny en INACAP hace hartos añitos ya. Me especialicé en el área de higiene industrial ya hace un par de años con un máster en prevención de riesgo con especialidad en higiene industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, y actualmente también me sigo perfeccionando más todavía. Estoy estudiando ingeniería civil industrial como continuo de estudio, para generar un poco más de competencias en la parte más de gestión y conocer un poquito más la parte industrial, ¿ya? Que es un complemento bastante importante para ir desarrollando competencias mucho más importantes desde el punto de vista de la higiene industrial. Mi experiencia laboral: bueno, Servicio de Salud Araucanía Sur, en la red de hospitales, ¿no es cierto?, de la red de Araucanía. También trabajé en el área de salud ocupacional de la CEREME de Salud, región de la Araucanía, como apoyo a la parte de fiscalización. Pasé por el Instituto de Seguridad Laboral, y actualmente ya llevo casi 8 años trabajando en la Asociación Chilena de Seguridad, ¿ya? En el cargo de especialista en higiene industrial, ¿no es cierto?, región de la Araucanía. O sea, trabajo directamente en la H, ¿no es cierto?, Cantemuco, en Francia, pero recorro tanto Malleco como Cautín. Le muestro un poquito mi currículum, no es para cachiporrearse, ni mucho menos, sino que en el fondo es para mostrarle que la carrera de higienista industrial se hace, ¿ya? No, en Chile no tenemos todavía un profesional que esté relacionado directamente como título de higienista industrial. Mi experiencia está directamente relacionada en todas estas instituciones donde he pasado, y directamente asociado a la parte de higiene ocupacional, ¿ya? Estudios de trabajo pesado, fiscalizaciones de la parte en este caso, de higiene industrial. En el Instituto de Seguridad Laboral también trabajé directamente como higienista prácticamente, revisando la parte más hospitalaria, porque están directamente el servicio de salud directo con ellos como empresa adherente, y me dediqué directamente a trabajar en la parte de higiene. Esas eran como mis metas que tenía en ese tiempo. Y ya en la H, directamente como especialista en higiene industrial. Como les digo yo, ya son 8 años que yo trabajando ahí, y la forma de trabajo que tenemos en esta institución
existe un especialista por zona, o más de uno en alguna otra zona, con un operador de equipos de terreno. No sé si han escuchado alguna de esas figuras. El operador de equipos de terreno es un profesional que es generalmente un técnico en prevención de riesgo, que tiene ciertas competencias y habilidades para el uso de equipos, ¿ya? Equipos de evaluación de ruido, equipos de evaluación de radiaciones ionizantes, equipos de medición de estrés térmico, de frío, etc. ¿Ya? Y en el fondo va haciendo experiencia y por lógica va ascendiendo a medida que va adquiriendo, ¿no es cierto?, más competencias desde el punto de vista formativo, ¿ya? O sea, el tiraje más normal dentro de esta área, para este caso el técnico en prevención de riesgo, como operador de equipo de terreno, es pasar a ser experto en prevención de riesgo. Y qué mejor que pasar por esta área, que es como el área más compleja que potencialmente pudiésemos tener, ¿no es cierto?, dentro de nuestra gestión preventiva. Haciendo un poquito de memoria, ¿no es cierto?, para todos sabemos, ¿no es cierto?, que la seguridad y salud en el trabajo tiene dos grandes focos, ¿ya? Y lo cual centraliza a la medicina del trabajo, donde tenemos la parte de higiene ocupacional, que se dedica directamente a la gestión hacia las enfermedades profesionales, y la parte de seguridad industrial, que nos habla de la parte de accidentes del trabajo, ¿ya? La idea de este caso de la charla que yo les estoy planteando tiene relación, ¿no es cierto?, de cómo vamos a mostrar nuestra gestión o cómo vamos a desarrollar nuestra gestión asociado, ¿no es cierto?, a una futura tasa de enfermedades profesionales, ¿ya? Hasta antes de esta contingencia que estamos viviendo de salud pública, en Chile se estaba desarrollando una tasa de enfermedades profesionales, ¿ya? Se los voy a mostrar un poquito más con estadística, con fundamento, de por qué yo le hablo de tasas de enfermedades profesionales. Considerando que hoy en día la parte de accidentes del trabajo está relativamente controlado desde el punto de vista de gestión, ¿ya? Porque tenemos una tasa como país, de cierta manera, que la vamos cumpliendo y se ha ido desarrollando por un largo tiempo, pero tenemos muchas subnotificaciones, muy poca gente en vigilancia como para poder tener una tasa de enfermedades profesionales, ¿ya? La higiene, como todos sabemos, es una ciencia, es un arte, algunos le dicen, que en el fondo tiene varios ejes de trabajo y de conocimiento, como dice eso, multidisciplinario. ¿Por qué? Porque en el fondo participa, ¿no es cierto?, la parte de química, parte física, biología, ingeniería, las normas, ¿no es cierto?, las legislaciones correspondientes, la toxicología, y en el fondo todo eso nos encamina de cierta manera a poder ser higienistas ocupacionales, especialistas en higiene ocupacional, ¿no es cierto? Hoy en día el experto en prevención de riesgo, yo me he dado cuenta, en las empresas más grandes ya les cambiaron el nombre a los expertos en prevención de riesgo. Les llaman ingeniero en seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que sí o sí hoy en día tenemos que tener competencias asociadas a la seguridad y salud en el trabajo, si no prácticamente ya estamos saliendo fuera de mercado, ¿ya? Por eso es de vital importancia en el fondo que todos ustedes, ¿no es cierto?, como estudiantes, como egresados, tengan conocimientos de esta área. Y por eso yo los llamo también a ser partícipes de buscar conocimientos relacionados a esta área. Puede ser un diplomado, un curso, etcétera, pero que le entregue herramientas como para poder ir nivelando, ¿no es cierto?, lo que está hoy en día en el mercado. En el corriente de las empresas, yo creo que Francisco igual ahí se ha dado cuenta como fiscalizador, los expertos no saben mucho de este tema de higiene ocupacional, ¿ya? Considerando que la parte de higiene ocupacional hoy en día la llevamos directamente a través de los protocolos, ¿ya? Y más que nada, en el fondo, el experto hoy día está regido en las empresas a pedirle evaluaciones, ¿no es cierto?, de riesgo a ciertos factores de riesgo, ya sea agentes físicos, químicos, al organismo administrador, donde el informe técnico en el fondo se lo guarda y lo saca cuando el fiscalizador se lo solicita, más que nada. Pero la gestión que se desarrolla para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, impactar sobre, en este caso, un enfermo profesional, lamentablemente eso no está siendo ejecutado, ¿ya? Así siendo bien crítico de cierta manera. Les muestro un poquito de estadística asociada a la gestión del riesgo de higiene ocupacional en Chile, que está asociado directamente a la parte de enfermedades profesionales. Esto lo rescaté ayer recién de la Superintendencia de Seguridad Social, de un compendio estadístico del año 2019. Dice que a nivel nacional tenemos más o menos una masa trabajadora protegida del orden de 6,5 millones de trabajadores, donde solamente a nivel país tenemos 5.897 casos calificados, ¿ya?, por COMPIN, en este caso, de enfermos profesionales.
lo que corresponde a un 0,08% de la masa laboral protegida. A nivel regional, donde tenemos más o menos del orden de 152.000 trabajadores, tenemos 278 casos de enfermos profesionales, lo que equivale a un 0,1%. Si ustedes se fijan, es muy poca gente enferma, con todos los agentes de riesgo que tenemos hoy en día. Hablamos de riesgos psicosociales, de ergonomía, hablamos de hipoacusia, dermatitis, etc. ¿Ya? Considerando que también tenemos una circular de cierta manera que obliga a los organismos administradores a calificar casos de enfermedades profesionales con un plazo determinado. O sea, es muy baja la cantidad de enfermos profesionales que tenemos hoy día en Chile. ¿Y eso por qué se genera? Y les pongo un caso aquí a nivel regional. Voy a pelear mi institución aquí en este caso. En vigilancia médica, de una masa que tenemos de trabajadores hoy en día, en este caso en la Asociación Chilena de Seguridad, son 78.049 trabajadores, donde solamente hay 7.309 trabajadores en vigilancia, lo que equivale, como dice ahí, un 9,36% de la masa total. O sea, hay muy poca gente en vigilancia para efectos, en el fondo, de programas de vigilancia. Y eso significa, ¿no es cierto?, que podemos tener trabajadores que llegan al sistema de salud público a atenderse por patologías laborales. Y eso muchas veces no es echarle la culpa a este caso al organismo administrador ni al organismo fiscalizador, sino que parte de la gestión directa del experto en prevención de riesgo de la empresa. ¿Por qué les digo esto? Porque el experto hoy en día está directamente relacionado a su cumplimiento legal base, que está orientado a la accidentabilidad, ¿no es cierto?, a los instrumentos legales, etc. Pero se olvida un poco este tema de la parte de salud ocupacional, ¿no es cierto?, a través de los protocolos. Hoy en día, lógicamente, todo este apoyo que tenemos y que nos generamos estos nexos de los organismos administradores versus, ¿no es cierto?, los organismos fiscalizadores, ha ido también una brecha en aumento respecto a la gente que ingresa a vigilancia médica. Por lo tanto, esto por lógica va a ir subiendo, y yo les digo ahora, y por favor anótenlo, que yo se los voy a decir, es que en un futuro nuestro foco, chiquillos, va a estar orientado a la gestión hacia enfermedades profesionales. Y el virus nos pegó el palo muy duro respecto, ¿no es cierto?, a que estamos muy descuidados dentro de esta área, en el fondo, de vigilancia hacia los trabajadores, ¿no es cierto?, de gestión hacia las enfermedades profesionales, ¿ya? Por lo tanto, nuestros esfuerzos, y el Ministerio también lo entiende así, van a ser enfocados directamente hacia eso, sin descuidar, por lógica, ¿no es cierto?, la accidentabilidad. Por favor, cualquier duda, consulte que se les vaya planteando, me las van diciendo, no hay ningún problema. Por lo tanto, si nosotros miramos el iceberg, ¿no es cierto?, que les presento en esta lámina, dice, cerca de 5.000 enfermedades profesionales son reconocidas anualmente por el sistema, que es más o menos lo que yo les estoy mostrando en la estadística. Pero si nosotros vamos a la base de este caso del iceberg, vemos que hay muchas cosas más detrás de todo esto, como dice ahí. Pacientes sintomáticos activos laboralmente, pacientes que consultan los servicios sanitarios de salud común por patologías laborales, impacto en la calidad de vida directamente de los trabajadores, porque el trabajador se sigue enfermando, va por etapas, ¿no es cierto?, todo este proceso de las enfermedades laborales, lo cual no solamente impacta hacia el trabajo, sino que directamente hacia su vida personal, ¿ya? ¿Por qué pasa esto en el fondo? Falta de información epidemiológica para la elaboración de políticas públicas de prevención y protección, falta de acceso a los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de impacto social y costos para el país, subsidios cruzados porque pagamos licencias de tipo común, siendo que son laborales, ¿ya? Y muchas veces parte también todo esto de cuando llega un trabajador a atenderse al sistema público, los médicos ni siquiera son capaces de preguntar, oye, tu patología o tu situación viene de, ¿tú dónde trabajas en el fondo? Como para poder dar una orientación, y ese trabajador, ¿no es cierto?, quizás en vez de ser una licencia tipo 1, le coloca una licencia tipo 5, tipo 6, para que ingrese al sistema en el fondo, ¿ya? Es una brecha que yo en algún momento lo estuve trabajando también en la Seremi de Salud con un proceso que se llama normalización de la ley de accidente del trabajo, que viene hace muchos años atrás y que se ha ido incluyendo a los servicios de salud, a los hospitales, ¿no es cierto?, para que se desarrolle esta mecánica y en el fondo se cobren estos montos en el fondo hacia los organismos administradores. Patologías vinculadas a la salud mental, osteomusculares, secuelas de accidentes del trabajo. O sea, hay una serie de cosas que están detrás de este iceberg, ¿no es cierto?, donde, como dice ahí, solamente estamos atacando
la puntita, ¿no es cierto?, este caso de lo que se puede visualizar dentro de este iceberg, ¿ya? ¿Por qué les digo yo que nuestro camino está orientándose hacia la parte de enfermedades profesionales? Porque en el fondo desde hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, 2011, desde 2010 en adelante en realidad, vemos que están saliendo protocolos de distintas patologías laborales o que apuntan hacia las patologías laborales, como están ahí, ¿no es cierto?, el plan de erradicación de la silicosis, el Prexor, el TEMER, factores de riesgo psicosociales, protocolo de plaguicida, hipovaria, hipervaria, agentes citostáticos, por mencionar algunos, porque son hartos, ¿ya? Todo esto, ¿hacia dónde va? Hacia las enfermedades profesionales, ¿ya? Hay un protocolo de dermatitis también que es bien común, porque si nosotros vemos el orden en el fondo de los casos de enfermedades profesionales diagnosticados, el primero se lo lleva directamente factores de riesgo psicosociales, después vienen las dermatitis, por ahí aparecen los trastornos musculoesqueléticos y como cuarto eslabón aparece la parte de ruido, ¿ya? La H directamente, ¿qué es lo que está haciendo en este contexto en el fondo? ¿Ya? En este contexto está el área de higiene ocupacional, que no solamente la constituyo yo acá en Temuco, sino que el área de especialidades técnicas está constituida por un ergónomo, por un higienista y por un consultor de riesgos psicosociales que es un psicólogo, ¿ya? Nosotros abarcamos directamente las empresas bajo cierta estructura que tenemos para poder evaluarlo, ¿ya? ¿Cómo esta estructura generalmente parte desde la identificación del riesgo, que parte de la empresa, una evaluación que hace el experto de la mutualidad y hace un levantamiento interno para que el especialista lo atienda, dependiendo de la magnitud del riesgo, ¿no es cierto?, que potencialmente pudiese tener esa empresa, bajo una metodología, en el fondo, elaborada, establecida y acreditada, ¿ya? Dice que el programa de higiene ocupacional de la ACT tiene como objetivo gestionar la identificación, evaluación y control de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos que representan riesgo para la salud de los trabajadores. Hasta hace algún tiempo atrás, mucha claridad respecto a agentes físicos, donde tenemos ruido, vibraciones, radiaciones, frío, calor, etc. En agentes químicos, Planesi directamente, algunos agentes atmogénicos como son glutaraldehído, polvo de grano, polvo de harina, etc. Y poco de agentes biológicos, porque hoy en día en Chile solamente existía un protocolo y un manual que hablaba de agentes biológicos, más que nada para el riesgo hospitalario, ¿ya? Y son cosas muy puntuales. Yo creo que con todo este cuento de ahora, lo más probable existen algunas modificaciones en el mediano plazo, con toda la contingencia de salud pública que tenemos, que orientar un poco más protocolos hacia riesgos biológicos, ¿ya? Y riesgos ergonómicos que los tenemos abordados, ¿no es cierto?, por medio del protocolo de manejo manual de carga y el TEMER, directamente. En la zona, en este caso a nivel país, hay 44 especialistas en higiene industrial, 16 ergónomos. ¿Por qué le muestro todas estas estadísticas? Para que se den cuenta que igual que los higienistas industriales o los especialistas de ergonomía, son pocos cargos que hay a nivel país, ¿ya? Son principalmente están en los organismos administradores, ¿ya? Como higienista, o sea, como higienista puro, higiene de campo, no directamente. Si hay personas que tienen conocimientos de higiene industrial, que tienen formación, pero que no han metido la mano todavía de cierta manera en la parte ya más dura que corresponde, ¿no es cierto?, a la asesoría propiamente tal. Que eso es lo más complejo de la higiene industrial. Una cosa es lo que se dedica en la sala de clase, ¿no es cierto?, y otra cosa corresponde a lo que tenemos directamente en las respectivas empresas, ¿ya? Y un tema súper importante que igual les quiero plantear, y quizá uno va desarrollando a medida que va pasando el tiempo, son las famosas habilidades blandas. Yo creo que esto viene ya de hace algún tiempo atrás ya planteándose, de cómo saber llegar en el fondo a entregar una medida de control o cómo negociar una medida de control con algún gerente, con alguien de toma de decisión dentro de la empresa, ¿no es cierto?, para poder saber vender un poco nuestro producto, nuestra asesoría, siendo que igual de cierta manera son prescripciones, pero que las empresas muchas veces no las entienden, ¿ya? Por lo tanto, creo que las habilidades blandas son claves en los procesos de entrega de información técnica, ¿ya? Se los dejo ahí para que lo anoten y lo puedan entender, ¿no es cierto?, contextualizar y poder desarrollar. La H en este caso tiene un laboratorio nacional bastante potente que
que está acreditado ante la AIE, que es una institución acreditadora de Estados Unidos, donde existen profesionales bastante caperuzos a nivel, ¿no es cierto?, sudamericano, a nivel iberoamericano prácticamente. Tiene un tremendo equipamiento en laboratorio. Incluso el año 2013 se compró un difractor de rayo X para hacer análisis de muestras de sílice, el cual está instalado hoy en día en Antofagasta, que es un tremendo avance a nivel país, porque antes las muestras que nosotros tomábamos de sílice se demoraban alrededor de 2 meses, 40, 50 días en ir a España o en ir a Estados Unidos para que llegaran los reportes. Hoy en día, en 2 semanas, nosotros tenemos los reportes en nuestros escritorios, ¿no es cierto?, con los resultados respectivos de las muestras, que es un tremendo avance a nivel país, tremendo avance. No solamente analiza muestras de la H, sino que también de Mutual y de otras instituciones más que hacen evaluaciones de sílice. Y aparte, existe dentro de esta institución un laboratorio de riesgos físicos que hace verificación de equipos. Ustedes saben que los equipos de ruido en Chile no se calibran, solamente se verifican, se calibran cuando se van al origen. Y este mismo laboratorio hace certificación de tapones auditivos en Chile, ¿ya? Ustedes saben, en Chile solamente se certifican tapones auditivos, no se certifican fonos, porque eso se registra solamente en lote de ingreso bajo el registro de fabricantes e importadores de elementos de protección personal. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día en el área de especialidades técnicas a grandes rasgos. ¿Cómo parte todo este proceso? Y se lo explico y se lo muestro así bajo esta mecánica, porque creo que los expertos en prevención de riesgo en general están fallando en la parte de identificación de riesgo de la gente. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos solicitan evaluaciones sin siquiera saber ellos qué es lo que quieren evaluar, ¿ya? Yo siempre digo, nosotros los expertos en prevención de riesgo, cuando llegamos a una empresa, lo primero que debemos conocer es nuestro proceso productivo. Si no conocemos nuestro proceso productivo, ¿cómo vamos a poder desarrollar una gestión preventiva exitosa dentro de nuestra empresa? ¿Ya? Eso es como un punto de partida. Entonces, muchas veces yo me doy el tiempo, voy a la empresa, identificamos el proceso, vemos los productos, vemos la hoja de datos de seguridad, y con eso podemos, en el fondo, poder analizar y poder ver, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitan evaluar. Primero, cuando es un agente químico, tenemos que ver, en el fondo, si el agente químico tiene una clasificación dentro de nuestra normativa. Es el primer requisito, en el caso que fuera un químico. Segundo, que este agente químico tenga una metodología de análisis y una metodología de muestreo. Si no se cumplen esos 2 requisitos, no lo podemos evaluar, ¿ya? Me ha pasado en algunas partes, en el fondo, empresas grandes, donde instituciones fiscalizadoras han pedido evaluar ciertas cosas que no existen, que no tienen técnica analítica, que no tiene parámetro de comparación, ¿ya? Y eso es fácil, o sea, desde el punto de vista de debate. O sea, si yo soy el experto en prevención y va una institución fiscalizadora a decirme lo que yo tengo que evaluar, chuta, estamos mal, porque en el fondo yo soy el que conozco mi proceso y le tendré que justificar al fiscalizador que eso no corresponde, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, en la parte de reconocimiento del riesgo estamos fallando. ¿Y por qué estamos fallando? Porque yo, cuando veo las matrices de riesgo de las empresas, me doy cuenta que ese riesgo no está identificado en el puesto de trabajo. Y tampoco va a estar asociado, si yo no lo tengo identificado en la matriz de riesgo, va a empezar a fallar todo el proceso en adelante, quizás hasta cuando lo cuantifique. O una cosa muy sencilla, cuando termine la evaluación de riesgo, la empresa actualiza la matriz de riesgo con el nuevo nivel de riesgo que se asignó de acuerdo a esta evaluación, tampoco se ejecuta, ¿ya? Bueno, hay un poquito para aportarte, Patricio, que es una cosa que nosotros reforzamos con los chicos. ¿Ya? Es que todo lo que tú estás mencionando tiene una trazabilidad legislativa que es sumamente importante, en torno a que si en algún momento un trabajador llega a ser declarado con una enfermedad profesional, porque en este caso la responsabilidad civil y penal que tenemos dentro de nuestro origen como profesión, nos va a llegar a que la responsabilidad realmente ni siquiera va a ser de la empresa, sino que va a ser del profesional. Exacto. No desarrolló, ¿cierto?, de manera adecuada la identificación, ya sea en este caso directo de lo que dije con el agente,
y todo el proceso hasta llegar al control operacional para evitar que el trabajador se llegue a enfermar. O sea, así es. Así es. Pero yo les voy mostrando en el fondo lo que yo visualizo directamente hoy en día en la gestión preventiva. Por eso también los llamo a, como dice Johnny, a sentir esa responsabilidad, que es una responsabilidad legal, directamente legal. Por lo tanto, obviamente, ustedes tienen que hacer la pega. Si ya la empresa no quiere implementar alguna medida de control, bueno, ellos tendrán que responder en su momento, pero yo informé, entregué toda la documentación correspondiente para el desarrollo de la misma, ¿ya? Como dice ahí, la parte de identificación del agente, caracterizar el proceso de exposición, es súper clave. Yo cuando vamos nosotros a hacer una asesoría, el especialista directamente, yo tengo la obligación de caracterizar la exposición. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se expone? ¿Cómo se expone? ¿Dónde se expone? ¿Cuándo se expone? Me pasa muchas veces que llego a terreno y llego, no sé, un día jueves, y me dice el experto, disculpen, me dice el experto, chuta, ¿sabes qué? Disculpa, el trabajador me dice, ¿sabes qué? No es el día que tenías que venir a evaluar, pues viejo. El día que correspondía era el día lunes. Chuta, y fue un día jueves, y ya estoy ahí y el proceso encima. Entonces, esas cosas las tiene que manejar el experto y decir, ¿sabes qué, señor organismo administrador? El día que nosotros tenemos la mayor cantidad de exposición, el riesgo más alto, corresponde al día lunes, y no al día jueves cuando tú vienes a evaluar. Eso es completamente coordinable y solucionable. Pero eso depende de cómo ustedes, ¿no es cierto?, conozcan su proceso y cómo nos informen a nosotros todas las actividades. Yo voy un solo día a hacer una medición. Por lo tanto, muchas veces ese día es la foto en el fondo que yo tengo de ese momento donde se está haciendo la evaluación. Por lo tanto, ahí recae importancia las competencias que deben tener ustedes respecto a la identificación y a la caracterización de la exposición. ¿Ya? ¿Alguien va a hablar? ¿Sí? Sí, yo te quería aportar algo. Va a depender también que también quiera hacer el trabajo, porque hay muchos expertos. Yo acá no lo hablo como docente, sino lo hablo desde el punto de vista de la fiscalización que me toca hacer a mí, siendo yo el único fiscalizador de la Dirección del Trabajo con mención en higiene industrial, como monitor de higiene industrial de la Dirección Nacional. Hay muchos expertos que solicitan a ustedes las mutualidades, en este caso a ti como higienista, tratando de hacer un ocultamiento de sus propias condiciones. Entonces, no colocan cuál es la peor condición, que la idea sería evaluar siempre la peor condición que pueda estar el trabajador, sino que solamente piden evaluar y engañan o manipulan esa situación para cumplir con la normativa, que la Seremi o la Inspección del Trabajo no les pase multa, y ustedes así también después poder pedir la rebaja de que establece el 67 porque cumple con los protocolos y a la larga ahorrarse plata. Pero no porque quieran cuidar al trabajador pero hoy día la Seremi ya está especializada, pero nosotros como Inspección del Trabajo también nos estamos especializando y hoy día ya estamos detectando eso y estamos informando a las mutualidades de que las mediciones que se están haciendo no se están haciendo de manera correcta. Y no hemos dado cuenta que no es culpa de la mutualidad ni del experto que fue a hacer la medición, sino es culpa de la empresa o del experto en prevención de la empresa que trató de ocultar o trató de manipular sus propias cifras. Claro. Eso. Sí, gracias, Pancho. Completamente de acuerdo, Pancho, lo que tú dices. Pero yo igual veo una responsabilidad compartida de todas, no solamente el experto. Aquí veo responsabilidad de organismos administradores que muchas veces van por cumplir nomás con la empresa respecto a las evaluaciones cuantitativas, y también veo una responsabilidad del fiscalizador que muchas veces pide evaluaciones cuantitativas de algún agente, siendo que tienes procesos previos a ejecutar una evaluación cuantitativa. Así que también eso ha ido evolucionando y, bueno, tú mismo has estado en las mesas regionales, yo también, donde esas cosas se han planteado y se han ido subsanando a medida que ha ido pasando el tiempo. No puedo pedir una evaluación de SILIS en junio, siendo que las peores condiciones en febrero o enero. Esa es como la lógica del proceso. Nosotros lo hemos conversado en reuniones de trabajo con los altos mandos de nuestras instituciones, y te das cuenta que en realidad no se habla el mismo idioma, por el idioma técnico lo habla el que hace el trabajo, pero la gerencia de alguna empresa no entiende lo que es una peor condición, quiere cumplirnos. Claro. Bueno, gracias, Pancho. Siguiendo la secuencia, tenemos la parte ya de evaluación ambiental, que en el fondo nosotros, por protocolo, casi todos le llamamos una evaluación cualitativa, que es una evaluación de identificación directamente de la gente, de los puestos de trabajo, del proceso que se quiere evaluar,
que lo hace directamente el experto red, que le llamamos nosotros, que son los expertos comunes de la H, y luego de eso se hace una solicitud al área de especialidades técnicas, donde está el especialista en higiene industrial, donde se desarrolla la evaluación cuantitativa. Siempre y cuando, como les digo yo, exista una mecánica de parámetros de evaluación, existe una metodología técnica, ¿no es cierto?, de cuantificación, y existen los trenes de muestreo, ¿no es cierto?, los equipos para poder realizar la evaluación, ¿ya? Luego de esto, lo que se hace, se ejecuta la evaluación cuantitativa, se entregan los resultados por medio de un informe técnico a la empresa, y se definen plazos para implementar las medidas de control. Clave este proceso que se llama verificación y control. ¿Cómo yo puedo ver que la gestión está siendo desarrollada dentro de la empresa? Es la única manera haciendo un proceso de cierre del informe técnico cuantitativo una vez que se hayan cumplido los plazos. Les voy a mostrar más adelante que nosotros estamos en una etapa nueva, en la parte de especialidades técnicas, donde hoy en día tenemos tenemos restringido la salida de terreno prácticamente, donde estamos analizando con las empresas todos los informes que hemos hecho, ¿no es cierto?, de aquí para atrás, desde esta fecha, ¿no es cierto?, a los informes cuantitativos que le correspondía ya a un proceso de cierre, ¿ya? Yo lo estoy haciendo directamente yo, donde, por lógica, yo soy el que desarrolla el informe, pero no era yo el que cerraba el proceso de verificación y control, sino que era el experto antes. Y muchas veces los expertos de las mutualidades, y los digo con un poco de resquemor hacia mis colegas, no tienen mucho tampoco conocimiento de la parte de higiene industrial, ¿ya?, siendo que están dentro de una mutualidad. Hoy en día los expertos de las mutualidades en general son más que nada coordinadores de actividades y se preocupan un poco más de los modelos preventivos que tienen las mutualidades y un poco de la investigación de accidentes, ¿no es cierto?, de acuerdo a las circulares correspondientes y a las normas técnicas, ¿ya? Disculpen eso, me saqué la camiseta para poder decir eso, pero esa es la realidad. Por lo tanto, creo que hoy en día cobra mucha relevancia que nosotros, el área de especialidad, estemos tomando este proceso de verificación y control para que las empresas idealmente implementen las medidas de control que nosotros le estamos diciendo. Y me he dado cuenta de que el experto lo que hace, en el fondo, es tomar este informecito de evaluación cuantitativa, lo guarda hasta cuando llega el fiscalizador a solicitárselo, pero no hace un cierre, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día estamos encaminados un poco a esta parte de la verificación y control para poder cerrar los informes. O sea, desde el año 2019 para atrás, el proceso llegaba hasta la evaluación cuantitativa, ¿ya? La evaluación cuantitativa. Es un tema sumamente importante el que estás conversando, Sí. Patricio, Sí. desde el punto de vista incluso ambiental. Bueno, yo me especialicé en el tema ambiental. Hay una trazabilidad que no se genera y que ahí también los ingenieros ambientales tienen mucho que decir, o en este caso los prevencionistas de riesgos desde el punto de vista de la especialización. Ya lo vemos con el mismo tema de los protocolos, cuando vemos las empresas de obras viales, ¿cierto? Caminos, netamente de ripio, tampoco hay un tema de estudio, ya sea cualitativo o cuantitativo, netamente el número, para poder determinar si ese trabajador está expuesto a qué carga biológica en algunas empresas incluso, o desde el punto de vista de la exposición al sílice que están. O sea, eso significa calcular la cantidad de camiones que tú tienes, el tránsito que se genera, los terceros, por así decirlo, y ahí se hace la trazabilidad de cuánto tiempo tú tienes que regar los caminos. O sea, no es pescar y regar el camino porque el agua tiene un costo. Y esto Exactamente. Es enorme, entonces es muy amplio el tema, y eso es lo que nosotros tratamos de formar, y conversar y trabajar también dentro de las actividades que tenemos, en torno a ir mejorando las mallas, volver a las mallas que nosotros estudiamos hace un par de años atrás, que prácticamente era mucho número. Claro. Hoy en día las mallas tienen que orientarse, yo creo, un poco más a la parte operativa. O sea, está bien que pasemos todos los contenidos que corresponden, pero llevarlo a la realidad, y eso es netamente experiencia. Igual hago clases en la Católica, soy ingeniero en prevención de riesgo y medio ambiente. Ya hace varios años y he hecho clases en varias instituciones. Y también he participado un poco en la parte de elaboración de nuevas mallas, de aporte dentro de los contenidos de los programas de asignatura, y que han tenido un buen impacto. Estos chicos que han salido, bueno, dentro de esos chicos, hice clase también en la Araucana, donde varios de estos chicos están trabajando en mutualidad, entonces habla súper bien también de
de cómo se ha ido enfocando de cierta manera todo este tema con las personas que realmente están participando dentro de este contexto nuevo. ¿Ya? Ahí nos pillamos en algún momento, creo. Sí, además, pues, sí, siempre va a ser así. Si al final las caras se van repitiendo. Bueno, el flujo de solicitudes que ingresan al programa de higiene ocupacional dentro de esta institución son empresas con modelo preventivo, ¿no es cierto?, que tienen matrices de riesgo donde se incorpora la parte de higiene ocupacional, empresas certificadas donde les piden evaluaciones, ¿no es cierto?, muchas veces todos los años, donde ha sido todo un tema porque la certificación no obedece al cumplimiento muchas veces de un protocolo, ¿ya?, que es distinto a una norma, un protocolo. O sea, por ejemplo, el Prexo nos establece plazos en relación a dosis de ruido, y las empresas te piden evaluar todos los años. Pero yo les digo, las empresas muchas veces no implementan las medidas de control. ¿Cómo te va a hacer una reevaluación? No tiene sentido. No, es que me dicen, es que la certificadora me pide eso. No, pues viejo, tú tienes que explicarle al auditor, esto es un protocolo, y si tú no cumples medidas de control, tienes que en el fondo aguantar hasta cuando implementen las medidas de control o justifiquen las nuevas medidas de control, como para poder realizar una reevaluación. Ahí viene todo un tema de trasfondo que está asociado a un tema comercial que llevan los organismos administradores, porque la empresa puede decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llego, compadre, porque tú no me entregaste esta evaluación y esto me significó una no conformidad dentro de mi certificación, por lo tanto me voy a la competencia. Eso es, para la empresa, súper fácil. Pero yo los llamo ahí a ser categóricos desde el punto de vista técnico. Nosotros tenemos que ser técnicos en nuestra pega. Nosotros somos asesores de la gerencia o de a quien corresponda dentro de nuestra institución. Y esa asesoría tiene que ser con fundamentos técnicos, ¿ya? Con fundamentos técnicos. Bueno, el otro foco de atención de empresas corresponde a empresas que son fiscalizadas, ya sea por la Dirección del Trabajo y de Autoridad Sanitaria. Eso se antepone a todo nuestro programa de trabajo, ¿no es cierto?, considerando que han sido empresas fiscalizadas y que potencialmente pueden ser sancionadas, ¿ya? Ese es el flujo en el fondo de trabajo, de planificación. ¿Qué evaluaciones realizamos desde el punto de vista de higiene? ¿Ya? Que esta, como les decía yo, parte de una evaluación de la identificación, viene la evaluación cualitativa. Dentro de las evaluaciones cualitativas están la evaluación cualitativa de agentes atmogénicos. No sé si han escuchado alguna vez de los agentes atmogénicos. ¿Por qué les pregunto? Porque este es un protocolo que supuestamente iba a salir este año, pero que se iba retrasando un poquito. No sé si han escuchado de agentes atmogénicos. Johnny o Francisco. Sabíamos, nosotros estamos en un módulo de estos nuevos agentes, veníamos con un seminario que nos iba a brindar el IS, no, el Instituto de Seguridad Laboral, no, el ISP, el Instituto de Salud Pública, y quedó suspendido. Partía ahora en abril este módulo, y también quedó suspendido el lanzamiento como protocolo. Ya. Van a suspender, tú sabes que están suspendiendo muchas actividades producto de la contingencia. Ya. Mira, les cuento un poco los agentes atmogénicos. Nosotros internamente ya estamos preparados para los agentes atmogénicos. O sea, de forma interna tenemos un protocolo de vigilancia. Y este protocolo de vigilancia está asociado a agentes como formaldehído, glutaraldehído, isocianatos, donde están los MDI, TDI, que los trabajan generalmente, por ejemplo, Rosen, los trabaja Luciana Pacific en la planta de Valdivia. Tenemos polvo de grano, polvo de harina, es bastante complejo. Eso más o menos son los agentes dentro de este protocolo que se viene, al igual que el Prexor, al igual que el Clarence, y viene un protocolo de agentes atmogénicos. Otra evaluación por agentes citostáticos, que son, ¿no es cierto?, preparados directamente para... Alguien tiene un micrófono abierto por ahí. Ahí sí. Citostáticos, que son las drogas, ¿no es cierto?, que se preparan para la gente que tiene cáncer. Yo no participo dentro de este protocolo, es directamente el experto a través de una evaluación cualitativa que está definida por el ISP. Evaluación cualitativa de asbesto, cualitativa de calor, carga postural, manejo manual de carga, exposición a frío, hipovaria, plaguicida, ruido, tuberculosis, lipoatrofia semicircular, que es una patología bastante emergente, principalmente en el área de las cajeras, de los supermercados, en
en la gente que trabaja en las farmacias. Ya me tocó hacer un estudio hace un tiempo atrás, creo que fue el único a nivel zonal sur que me tocó evaluar varias cosas, dentro de esos los campos magnéticos, para ver cómo alteran los lipocitos en este caso de las células principalmente la parte de las piernas, la zona media de las piernas. Bastante interesante. Cualitativa de agentes biológicos, agentes químicos, que es general para químicos, evaluación cualitativa de calidad de aire, que es un tema que se viene el tema de calidad de aire desde el punto de vista de confort acústico, confort de ruido, confort, varias zonas en el fondo de agentes que potencialmente se vienen a futuro. Bueno, Pancho, ahí está claro que salió una circular, la 4449, que habla principalmente de temperatura en periodos de verano, cuando principalmente existen muy altas temperaturas, lo cual antes se solicitaba como una evaluación de estrés térmico, y que siempre decíamos que era un nivel de riesgo bajo, pero había un nivel de incertidumbre porque el trabajador se sentía desconfortado dentro de su lugar de trabajo, que se abordó directamente con estos parámetros y se ejecutó una nueva herramienta de evaluación para ese tipo de actividades. ¿Ya? Evaluación cualitativa para cámaras de fumigación, cualitativa control UV, ergonomía, hipobaria, iluminación, radiaciones ionizantes, sílices, vibraciones. O sea, prácticamente aborda todos los agentes de riesgo que potencialmente pudiese tener la empresa. Y así también se desarrollan para cada protocolo, les voy a mostrar por acá en la página, herramientas que están directamente a disposición de las empresas. Yo siempre digo y les pregunto a los expertos si conocen dónde están. Y no tienen idea de dónde están porque se confían de lo que le envía en este caso el experto asesor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está la presentación, está la pauta de autoevaluación que te sirve para ubicar dónde estás en cada etapa del protocolo. Herramientas de apoyo, donde están las fichas cualitativas, los resúmenes. O sea, es prácticamente tomar esto e implementarlo en la empresa. ¿Ya? O sea, muchas veces hay herramientas, no sé, pues dentro del protocolo Brexor. Si yo voy a herramientas, hay un programa de protección auditiva, está el PPT de difusión del protocolo, está la pauta de autoevaluación, o sea, está todo hecho. Aquí es una cuestión que está accesible a cualquier persona. O sea, si ustedes quieren ingresar en forma particular, pueden ingresar directamente al portal de la H, ¿ya? Está por acá, y se van a la parte de protocolo. En alguna parte aquí dice protocolo MinSal, por ahí está, protocolo MinSal, y están todos los protocolos con todas sus herramientas para el desarrollo que pueda tener, ¿no es cierto?, la empresa. ¿Qué les parece? Fantástico. Está todo hecho. ¿Ya? Bueno, eso dentro del punto de vista o contexto del organismo administrador. Ahora entremos a lo práctico, a lo que realmente importa. O sea, todo es importante en realidad, pero en el fondo, acá les quiero explicar un poco más cuál es la importancia que tienen ustedes desde el punto de vista de la higiene industrial y la importancia que tiene el análisis del higienista, ¿no es cierto?, o el especialista en higiene industrial respecto a lo que ustedes solicitan, ¿ya? Bueno, acá tenemos una situación, vamos a seguir toda la secuencia porque en el fondo el discurso del especialista en higiene industrial o del higienista es identificar factores de riesgo, ¿no es cierto?, evaluar y controlar estos factores de riesgo. Acá vamos a ver un caso práctico para que igual lo entiendan un poco cómo es lo que se maneja o cómo se maneja esta situación, ¿no es cierto?, o esta actividad de terreno. Acá tenemos un caso de una piscicultura, ¿no es cierto?, una empresa X, donde hace el baño terapéutico de peces. Y esto lo realizan de la siguiente manera. Tienen estos baldes de 20 litros, ¿ya?, los cuales los traen desde la bodega de sustancias peligrosas, y los traen abiertos, así tal cual, en balde, ¿ya? Y lo que trasladan en el fondo es formaldehído al 37%. ¿Qué es lo complejo del formaldehído? Cuando se produjo la modificación del Decreto Supremo 594, con el Decreto Supremo 123 y 122 del año 2013, en el fondo calificó esta sustancia como un agente cancerígeno, ¿ya? Por lo tanto, todas las medidas que se puedan extremar respecto a esta agente
siempre tienen que ser, ¿no es cierto?, las de máximo rigor. Por lo tanto, la parte de identificación, que es lo que se espera acá, es que usted, como experto, ¿no es cierto?, digan, ¿sabes qué? La situación que tengo es un operario de producción que traslada, ¿no es cierto?, formaldehído con baldes abiertos desde la bodega de sustancias peligrosas a los respectivos estanques, ¿no es cierto?, de los módulos correspondientes. ¿Ya? ¿Cuánto lo traslada? ¿Cuánto es el tiempo de exposición? Etcétera. ¿Cuál es el día? ¿A qué hora? Generalmente esto lo aplican a las 8 de la mañana, ¿ya? Súper compleja la situación. Esta empresa tuvo un tremendo drama con el sindicato porque dijo, ahora recién ustedes están identificando este riesgo y llevamos como 30 años trabajando con el mismo producto, lo cual quizás ya tenemos gente con cáncer, ¿ya? El tema es que el 594 no especifica qué tipo de cáncer es el que se genera. Uno se piensa al tiro que es un cáncer, ¿no es cierto?, que se genera a nivel de estómago o a otro nivel, ¿ya? Lo que genera principalmente el formaldehído es potencialmente asma y potencialmente cáncer a nivel del tracto respiratorio superior. Eso es lo que genera. Recuerden también que... Oye, Pato, ¿sí? disculpa, el problema ahí es que si el trabajador es fumador No, o claro, tiene una enfermedad de base, cuando vaya al servicio público o a la asistencia médica por él, probablemente él va a pasar por una enfermedad común. claro. Pero esto es, mira, está bien lo que dices tú, pero generalmente los que trabajan con este tema de formaldehído son empresas acuícolas que son grandes y que ellos ya están en vigilancia médica quizás desde que se hizo la evaluación o desde antes. No, El no, tema es que... te lo digo por la gente que llevaba mucho tiempo antes de que Ah, esto claro, fuera... claro. la- Lo más, lo le, más le probable haya pasó. sido así. Acuérdate que yo, yo soy técnico acuícola, entonces tema, eh, Claro, eh, el tema lo conocía. Pasó lo mismo con el verde malaquita como claro. un anti. No me tenía mucha buena en realidad porque yo siempre le debato con fundamentos técnicos y muchas veces ellos no tienen respuesta. Me mostró los resultados a mí y yo le dije, pero mira, a ver, revisa primero cuál fue la técnica de muestreo. ¿Cuánto fue el tiempo de medición? ¿Qué tipo de equipo utilizó? Ese equipo está... Todos los equipos. Este es el tren de muestreo que se utiliza para el formaldehído, que son con Impinger, que tiene una solución que atrapa en el fondo el formaldehído y esto se envía al laboratorio y se analiza. El tema que ellos ocuparon un equipo de lectura directa, y los equipos de lectura directa muchas veces tienen un coeficiente de error demasiado alto, que muchas veces sobre el 30%. Por lo tanto, el nivel de incertidumbre que te genera hacer una medición con ese tipo de equipo es muy, muy alta. Por lo tanto, siempre es mucho más ratificable y demostrable, primero, lo que te pide el ISP, y segundo, ¿no es cierto?, que sea una muestra, en este caso, con técnica analítica, más que equipos de lectura directa. Y la estrategia de muestreo, en el fondo, donde parte la evaluación, corresponde a muestras personales y ambientales. Aquí tenemos una muestra personal con un tren de muestreo con un cinturón, ¿no es cierto?, hacia el trabajador, y tenemos un tren de muestreo para hacer muestras ambientales estáticas. El máximo de medición para este tipo de muestras son 15 minutos. ¿Por qué 15 minutos? Porque la gente, el formaldehído tiene, como les mostraba yo, límite permisible absoluto. ¿Qué significa eso? Que en este caso el valor límite no puede sobrepasarse en ningún momento de la jornada. Por lo tanto, si el proceso demora 1 minuto, yo voy a tomar una muestra de 1 minuto. Si el proceso demora
20 minutos, lo máximo que puedo tomar son 15 minutos, ¿ya? Se hace la caracterización de exposición, que es lo que habíamos visto, ¿no es cierto?, en la parte de identificación, y se muestra en el periodo más crítico. Y, ¿no es cierto?, hacemos referencia de dónde sacamos todo el análisis correspondiente desde el punto de vista de estrategia de muestreo, de definición de trenes de muestreo, de acuerdo al manual básico, ¿no es cierto?, de toda muestra del ISP. Y en relación a los resultados, nosotros definimos un informe técnico. ¿Cuáles son los resultados? Si ustedes se fijan, la agente del formaldehído tiene un límite permisible de 0,37 miligramos por metro cúbico. Y el resultado de las muestras que tomamos para esta condición de exposición fueron 1,8. Imagínense. Imagínense la situación que tenía este pobre experto dentro de esa empresa, con el límite disparado, con un agente cancerígeno y con poco conocimiento y caracterización de su fuente generadora, ¿no es cierto?, de esta potencial enfermedad. Compleja situación. O sea, prácticamente superó alrededor de 5 veces el límite permisible. ¿Cuál fue el análisis que determinamos con el área de mantenimiento? Recuerden que un aliado nuestro dentro de la empresa siempre va a ser el área de mantenimiento. Que le hice yo una propuesta, les dije, oye, y esta cuestión, si ustedes tienen una bodega peligrosa, ¿no es cierto?, donde les llega la formalina en estanques de 1000 litros y donde van dosificando después a medida que van utilizando la formalina, ¿por qué no hacen una inyección directa de la formalina directamente hacia los estanques? Y no con inyección desde arriba, porque el formaldehído tiene en el fondo una volatilización del producto a temperatura ambiente. Por lo tanto, es mejor que lo inyecten desde abajo, ¿ya? Y ellos diseñaron un manifold de descarga por cada uno de los estanques con un cuentalitro y lo inyectaron directamente. ¿Cuánto fue la reducción que tuvieron de eso? Ni se imaginan. ¿Cuánto redujo? ¿Qué piensan ustedes? Pancho, oye. Total. Mire, y tenía un par de filtraciones directamente aquí en este sector, y era directamente por un tema de sellado del PVC, y ellos decidieron de mantener la protección del trabajador por el riesgo residual, hasta que en el fondo se mejorara esta condición, ¿no es cierto?, de goteo que se generaba en esta parte. Alargue la culpa al gaffiter. Exacto. Dicho de otra forma, era culpa del gaffiter, ¿ya? Bueno, hay otras empresas de este mismo rubro que han implementado otro tipo de medidas de control mucho más sofisticadas, ¿no es cierto?, donde el trabajador no manipula estas llaves, sino que lo inyecta directamente en un sistema de control, no sé, automático de inyección, en una sala de control. Bueno, pero eso fue el planteamiento que yo le realicé en su momento y que lo he implementado muchos centros de cultivo de peces a nivel regional, ¿ya? Así que le pegamos el palo al gato respecto a esta situación. Eso es la forma, muchachos, yo solo quería mostrar a través de este ejemplo de cómo se debe gestionar un riesgo, ¿no es cierto?, respecto a una condición de riesgo crítica, como es este caso de adquirir cáncer a través de un agente químico, y cómo demostrar en el fondo que esto nosotros lo hemos subsanado, ¿ya? No sé si les queda más claro, si tienen dudas o consultas de eso. ¿No? Creo que el ejemplo estuvo sumamente claro. ¿Ah? Ocupando todas las medidas del control operacional existente. Claro. Claro, ahí falta el tema del estudio de cálculo de caudales, carga y todo, pero se entiende que hacia allá tenemos que apuntar. O sea, exactamente. El tema del EPP aquí fuera. Nosotros prácticamente existe en la bibliografía desde la estructura del control operacional como miembro del tema, pero nosotros claro. debemos estar en el cálculo, en la eliminación, en la sustitución, en el cerramiento, de poder realizar estos cálculos que permitan poder reducir o eliminar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Exactamente. Y qué bueno que trata ese tema de los elementos de protección personal, porque, bueno, el año pasado me invitaron a ser parte de clase en un diplomado de la Santo Tomás en Temuco de higiene industrial instrumental, donde me tocó hacer clases respecto al tema de los elementos de protección personal. Y nos hemos dado cuenta, yo no había leído mucho esa parte, de que la gestión, que sea, yo puedo implementar una medida de control asociada a elementos de protección personal porque está definida así en nuestra normativa, en nuestros manuales técnicos, etc.
pero la forma de gestionar los elementos de protección personal, desde la identificación del riesgo, desde la evaluación del riesgo hasta la disposición final, hoy en día las empresas lo llevan terriblemente mal, muy mal, muy mal. Mira, Incluso ¿sí? mira, yo quiero decir algo respecto a eso y aprovecho de decir, de despedirme por si las moscas, porque en cualquier momento se me corta la luz que está parpadeando, hay un temporal, yo vivo en el campo, así que aquí le he dicho al Johnny que esto es súper inestable, tengo Codiner, que es Ya. horrible. Mira, yo como fiscalizador, y esto está para quedar grabado, pero cuando un experto en prevención se pone agresivo o no se pone dócil y empieza a tratar de dársela, que yo sé más que tú, uno nunca le dice, oye, yo aparte de ser fiscalizador, soy ingeniero en prevención de riesgos, soy monitor de higiene industrial, uno va como parte de la institución y están acostumbrados que generalmente son profesores antiguamente, y los Claro. expertos, tú sabes que son medio choros, y son choros con ustedes, que son expertos mutuales. Imagínate cuando uno va como autoridad, creen que Claro. saben más que uno, y cuando tú le querés sacar una multa a una empresa, el ridículo, le pedir la trazabilidad de cómo entregó el elemento de protección personal, cómo hizo participar al trabajador, cuál es la Eso, la disposición final, selección. no tiene idea de lo que le estáis pidiendo, le pasáis Claro, una multa y por más remate lo hacía estudiar, que no sabía cómo lo entregó claro, nomás, pero no tienen ni claro, siquiera disposición final y te preguntan, ¿y eso está en la norma? Siempre, y usted no lo siempre. sabe. El tema es que los expertos, mira, yo igual lo entiendo los expertos hoy en día de las empresas y no es por justificarlo. ¿Ah? Hoy en día hay muchos protocolos que tienen que desarrollar, mucha información dando vuelta en toda esta área, donde la información, si uno no la busca, lógicamente no vas a saber aplicarla, y si no te la bajan tu organismo administrador y si no la lees, chuta, se complica mucho más el tema. Por ejemplo, hoy en día tenemos alrededor de 6 guías de selección y control de elementos de protección personal, donde todas se rigen bajo una metodología de gestión, que parte desde la evaluación del riesgo y termina en la disposición final. No sé, por ejemplo, estos canisters que tienen esta mascarilla rostro completo, están bajo una sustancia peligrosa, lo cual la disposición final tendría que tratarse como residuo peligroso, con todo lo que corresponde al manejo de residuos, como tal. Y si tú lo revisas dentro de la empresa, esto los bota a la basura común. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención dentro de las empresas, el poco conocimiento de esta. Si ustedes están implementando una medida de control y me dice que no puede implementar una medida técnica, chuta, oye, pero si vas a hacer como medida de control un elemento de protección personal, por favor sigue el modelo de gestión que te pide la guía correspondiente. Si no, lo estás haciendo mal y eso te van a pillar en algún momento a alguien que conozca el tema y te van a multar. O sea, estás asesorando mal a tu empresa. Ese es como el concepto que yo tengo de este tema. Bueno, según mi apreciación, me saco la camiseta de la H, ¿qué esperar de un experto en prevención de riesgo en relación a la higiene industrial? Primero, que conozca el proceso productivo, lo cual lo deberá tener claridad, ¿no es cierto?, con lo que necesita evaluar, que haga partícipe de los estamentos clave en relación a lo técnico y la toma de decisión, las habilidades blandas que son claves, cuáles son los estamentos técnicos, mantención, la parte de adquisiciones, o sea, muchas veces yo veo, por ejemplo, voy a medir ruido y veo una evaluación de ruido, le digo, ¿sabes qué? Tu elemento de protección personal, de acuerdo a la metodología de selección de la guía de selección y control de elementos de protección auditiva, corresponde a este, ¿no es cierto? Es adecuado, y voy de nuevo y tiene otro protector auditivo porque adquisiciones le dijo que era el más económico y no tiene ningún fundamento técnico. Entonces esas cosas no pueden pasar. Yo tengo que definir claramente, si yo tengo una medida de control, que esa medida de control siga la línea de acción técnica, que no sea la selección por un tema de costo, ni por un tema de color, ni porque le gusta el jefe, ni porque le gusta el prevencionista, ¿ya? Después dice que mantenga actualizada la matriz de riesgo en relación a los factores de riesgo, que converse todo el modelo, en el fondo, de la parte de evaluación, ¿no es cierto?, del organismo administrador con la matriz de riesgo correspondiente. Porque hoy en día podemos tener una matriz, ¿no es cierto? Hoy en día hay muchas matrices que involucran todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero esas matrices tienen que actualizarse una vez que termine este proceso. Que no se guarde el informe de higiene en el escritorio, por favor, ¿ya? Es un tremendo llamado, ¿ya? Presentar a su asesor de higiene ocupacional, si no sabe, pero
preguntarle. Si yo no sé, tengo que preguntar. No, todas las preguntas acá son completamente válidas, completamente válidas. Investigar sobre nuevas normas técnicas. Yo siempre les digo, métanse a la página del ISP. El ISP, todo lo que es de referencia y salud ocupacional, aquí está el departamento de salud ocupacional, si yo voy a publicaciones de referencia, está toda la información de higiene ocupacional. Por ejemplo, si voy a ruido, están todos los manuales de ruido que están involucrados en la parte técnica de elaboración del Prexor, ¿ya? Por lo tanto, cobra vital importancia que ustedes se puedan autoformar, informar, ¿no es cierto?, de todo lo que involucra en el fondo la parte de higiene ocupacional. Tener claridad respecto a las sanciones administrativas por el no cumplimiento en el fondo de algún punto, algún requisito legal, ¿no es cierto? Y siempre digo, puta, yo fuera experto en empresa, lo primero que tomaría el tipificador de multas de la inspección y lo haría lista de chequeo y vería todas las brechas que me faltan y se lo cuantificaría a mi empleador para decirle, ¿sabes qué? Todo esto estamos incumpliendo, todo esto es lo que deberíamos pagar a los organismos fiscalizadores por esta sanción, por estar incumpliendo de cierta manera todos estos requisitos, ¿ya? Y como último punto... Eso por parte baja. Por parte baja, pues claro. Aparte de lo que corresponda a sanciones desde el punto de vista civil, ¿no es cierto?, por demandas por parte de las familiares en caso de una enfermedad, en caso de un accidente grave, en caso de muerte, etc. Los costos no cubiertos, los no cubiertos, exacto. Del iceberg. Exacto. Y lo último, recibir formación relacionada a cierta higiene ocupacional. Sean intrusos, sean, ¿no es cierto?, buscadores de formación respecto a estos temas, cursos, diplomados, máster. Yo creo que Johnny ya está programando un diplomado de higiene industrial. Lo podemos armar, estoy en otra especialidad, pero lo podemos armar. Ya. Y eso, mira, yo la verdad que el año 2012 en algún momento me llamó otro ex compañero y me dijo, Pato, tomemos el máster de higiene ocupacional. Yo le dije, no, compadre, ¿sabes qué? Mucha plata, porque valía en ese tiempo, eran 4,8 millones. Y me dijo, ya, yo te consigo un descuento y tómalo. Me conseguí los recursos correspondientes, lo tomé, hice mi máster y le pegué, pero el palo al gato, dijo. El palo al gato, así que muchas veces uno es el temor a endeudarse, pero esto no es endeudarse, esto es invertir en conocimientos que te van a servir sí o sí a futuro. Así que lo llamo a eso. Ahí te vendí el diplomado, Johnny. Nada más. ¿En qué estamos ahora? Ustedes dirán, chuta, esto es todo previo al COVID. Claro, todo esto era lo bonito antes del COVID. ¿Qué estamos haciendo ahora en el COVID? Bueno, la ACT tiene una tremenda plataforma de kit que están asociados a todo este tema del COVID, donde he sido partícipe también en el desarrollo de varias cosas que están aplicándose hoy en día dentro de nuestra empresa, pero principalmente en el desarrollo, nuestra temática, el área de especialidades técnicas, estamos tratando de volver un poco a las evaluaciones cuantitativas, ya a lo menos dentro de este mes de junio ya llevamos 3 evaluaciones cuantitativas. Tenemos un tremendo protocolo de desinfección de equipos, de distanciamiento con en este caso con el trabajador para entregarle el dosímetro, nos lo instalamos nosotros, le damos la instrucción, lo dejamos en cierta parte, con todo un protocolo de limpieza del equipo, todo un cuento de terreno. Estamos revisando todos los informes anteriores, ¿no es cierto?, cerrando esos informes que hayamos ejecutado desde el punto de vista cuantitativo para retroalimentar las empresas cómo se encuentran y qué soluciones le podemos dar, ¿no es cierto?, para poder cerrar esos informes técnicos. Estamos entregando una asesoría de confort ambiental remota directamente hacia las personas que tienen teletrabajo, donde se consideran varios aspectos desde el punto de vista de iluminación, desde el punto de vista de ruido, desde el punto de vista de ventilación en sus casas, directamente una asesoría bastante bonita, interesante. Una asesoría al tema de protección auditiva. Recuerden que si nosotros tenemos esta primera medida de control, como les decía yo, que muchas veces es la primera en el fondo, que los elementos de protección personal, llevémoslos como corresponde, por lo tanto existe una asesoría de parte nuestra para que esta medida de control se lleve como dice realmente la guía de toda la documentación técnica del ISP, asesorías de implementación del protocolo, ya sea Planis y Prexor, donde analizamos punto por punto el cumplimiento del protocolo, donde le entregamos la evidencia que ellos nos proporcionan más lo que debe hacer para poder dar cumplimiento al protocolo, más o menos
por empresa yo me demoro unas 2 horas por cada empresa para poder entregar esta asesoría, porque es punto por punto, como les digo yo, con el detalle de la información que se requiere, y es un tremendo aporte desde el punto de vista de formación también para las empresas, porque el especialista aparecía en su momento solamente en la evaluación cuantitativa del terreno, que muchas veces uno es súper agotado el tiempo que tiene, más la empresa, el experto el tiempo que tiene, ¿no es cierto?, en su contexto diario. Y estas capacitaciones que hacíamos nosotros de los protocolos, generalmente yo las hacía directamente en la H, donde participaban todos los expertos de la empresa, no sé, 100 expertos, y muchas veces la duda consultarle, y se quedan con muchas dudas. Entonces acá es un trabajo personalizado que se está haciendo, porque se dieron cuenta de que en el fondo la brecha que faltaba en relación al protocolo era bastante amplia desde el punto de vista de gestión principalmente, y nosotros tomamos directamente esta asesoría, yo participé en la elaboración de la misma, y le hemos pegado, yo creo, el palo al gato, y las empresas la han recepcionado súper bien, aparte de todo lo que teníamos, ¿no es cierto?, de COVID correspondiente. Así que eso, no sé Paco, si yo esto... quiero hacer una pregunta, que tengo miedo que se me corte la luz, de verdad que esto está Dale, medio inestable en mi casa y no quiero quedarme con la pregunta. ya. Te lo hago de manera personal y tú que manejas el tema. Chile tiene un compromiso con la OIT de que el plan No es sé. de erradicar la silicosis como enfermedad profesional de aquí al 2030. Nosotros ¿Sí? en conversaciones y en capacitación con el ISP y con gente de la OIT, no, se han dado cuenta de que estamos bastante lejos de poder erradicar la silicosis. Esto fue el año pasado, en junio del año pasado, ¿Sí? cuando veíamos la estadística de los enfermos y la reducción, se dieron cuenta que mucha de la reducción de los enfermos no eran por un tema de gestión de prevención, sino que eran más por un tema de implementación en elementos de protección personal y por nuevas tecnologías en herramientas como Claro. aspirado y todo el cuento, pero no por un tema netamente de prevención o de actualizaciones de matrices o de gestión. No sé si tú has sentido de que las empresas que están expuestas a sílice o que tienen polvo libres de sílice cristalizado en su proceso están comprometidos con este compromiso que tiene, valga la redundancia, Chile con erradicar la silicosis de aquí al 2030. Buena pregunta. Mira, yo en la región yo he hecho hartos muestreos de sílice, incluso participé en algún momento de un estudio que hizo la Universidad de la Frontera por intermedio de la CRM de Salud de la silicosis, ¿ya? Principalmente en el rubro de los marmoleros y la gente que trabaja en mármol en la parte de blanco de Temuco, ahí en el cementerio. Y sí, hay mucho más conciencia desde el punto de vista de exposición, de la percepción del trabajador respecto al riesgo. Pero sí nos ha ayudado harto el cambio normativo. Recuerda que antes nosotros no teníamos un aspecto legal, principalmente rubro construcción, que obligara de cierta manera a estas empresas a implementar medidas de control por el solo hecho de cortar un hormigón, por el solo hecho de hacer barrido dentro de la construcción. Recuerden que eso ya hoy en día, de acuerdo a un estudio que hizo el ISP, del punto de vista de validar las evaluaciones cualitativas respecto a las tareas de puntereo de muros, desbaste muros, cortes de hormigón, aseo, las cuales debe haber un sistema de humectación o captación directo en el foco. Y eso es obligatorio, o sea, no existe ya una marcha atrás respecto a este tema. Por lo tanto, todas esas medidas que se han ido implementando, lógicamente va a tener una incidencia y algún impacto sobre la silicosis. ¿Qué cosas buenas en nuestra región? En nuestra región existe mucha humedad ambiental, lo cual contribuye en el fondo que el polvo ambiental decaiga rápidamente, lo cual en el fondo lógicamente va a influir en la tasa, ¿no es cierto?, de enfermos que tengamos por esta patología. A lo menos nosotros en la H no hay ningún enfermo con silicosis, a lo menos calificado dentro que haya ingresado a la H, que haya seguido el procedimiento, no hay ningún caso de silicosis. Yo creo que quizás la Mutual puede tener un poco más de casos porque ellos seguían casi todo el rubro construcción. Nuestra área es principalmente más rubro, en este caso, de industrial, no sé, algunos, donde se ve más silicosis para el caso nuestro son las empresas que trabajan con hormigón.
ya las plantas de hormigón. Y esas plantas de hormigón generalmente tienen muy buen control respecto al tema de humectación y siguen muy bien el protocolo, ¿ah? La gente está en vigilancia, le hacen seguimiento a la gente también respecto al tema de vigilancia. Por lo tanto, en nuestra región el impacto que pueda tener eso o sea, va a ser importante desde el punto de vista de la reducción de esa tasa de enfermedades profesionales asociada al tema de sílice. No sé si tú has visto en algún momento un nivel de riesgo 4 que es la región, no sé si existe algún... ¿Dónde me encontré yo un nivel de riesgo 4? Ahora que me recuerdo, es en los laboratorios de ensayos de hormigón, ¿ya? Tienen hartos ensayos que generan harta evolución. Hay un ensayo que se llama ensayo de Los Ángeles, que le hacen con unas piedras de chancar un proceso en el tamizado de, este caso de áridos también, y en eso encontré un nivel de riesgo 4 para la gente que operó ahí. Y hicimos esa Pero empresa hizo cambiaron de locación, sí, pues se Sí, cambiaron de... sí. Bueno, tú me Y preguntaste en hicieron, algún momento por esa empresa y yo te dije que lo, era lo eso. conversamos, sí, fui a ver, revisé, habían hecho Tremenda inversión. tremenda inversión para controlar el Sí, riesgo. No sí, sé cuál será su evaluación ahora, pero en su momento habían seguido todas las medidas, sí, las recomendaciones que tú habías sí. hecho en larga, porque ellos Y hicieron una transformación completa del laboratorio. completa, sí. Y yo fue, ¿qué sabes? Eso fue... Lo bueno que esa empresa también tiene un laboratorio de higiene industrial. Creo que es del grupo, no me acuerdo del grupo de empresas. Lo cual también ellos pueden hacer sus propias mediciones y tienen sus propios higienistas y todo el cuento. Yo le puse las medidas de control así a No, rajatabla nomás desde no. el punto de vista de ingeniería y lo cumplieron. Oye, la gente va a pensar que nosotros nos ponemos de acuerdo para salir a fiscalizar para decir No, no es que mentira. Yo no acuso a ninguna empresa por si acaso. Pancho me llama para acusarla, yo no lo acuso. Acá ya lo tienen amarrado. Chicos, chicos, les recuerdo realizar la ficha de inscripción y la encuesta, porfa, antes de que vayamos ya finalizando. No sé si quieren realizar alguna otra consulta a don Patricio. Planteen cualquier duda o consulta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien, profesor. Cuénteme. Cuando comentó el asunto de la implementación en la piscicultura, la primera pregunta es ¿cuánto se demoró en aplicarse ese sistema de inyección que usted dijo? Qué buena pregunta. ¿Y Qué buena pregunta. cuánto se demoró el empleador en aprobarlo? Mira, en esas empresas grandes, qué buena consulta. Hay algunas empresas que cortan presupuesto en octubre, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces esas medidas de control son de un año para otro. Y puede ser que hayamos conseguido previo octubre, los consideran dentro del presupuesto de octubre para ejecución del año, pero si pasamos de octubre ya se va a pasar para el siguiente presupuesto, o sea, 2 años. Esta implementación de medidas fue por un año y la medida de control creo que se implementó una vez que pasó el presupuesto ya en 3 meses. Creo que no pasaron más de 4 meses de que se implementó toda esta medida de control. Y el costo que tuvo fue del orden más o menos de 4 millones de pesos. Eso más o menos les costó. No sé si te respondo a lo que tú me estás consultando. Sí, correcto, profesor. Sí, sí, más que nada era porque, como ustedes decían, junto con otros profesores, algunas empresas son catañas, pues son apretadas, no Sí, tienen por más tiempo de supuesto. prevención, quieren, muchas más que nada, que el mismo prevencionista ande trabajando en lo que es su obra, más de lo que esté haciendo Exacto. prevención. Me tocaba ver Exacto. en varias partes eso. Sí, eso es Pero, pero qué bueno que por lo menos esa empresa haya reaccionado rápido. Ahora, ¿fue pionera o ya estaba este no, tipo de... pionera. Esta medida de control en el fondo nació de una empresa que es grande, ¿no? Es una de las empresas acuícolas más grandes de Chile en el fondo. Creo que no sé si la segunda o la tercera. Y ellos al tiro dijeron, no, o sea, porque yo lo que hago generalmente es en la misma evaluación, yo ya me doy cuenta cuando la concentración más o menos está alta, porque uno ya tiene más o menos fino el tema de la exposición o el riesgo que está evaluando y planteo al tiro, ¿sabes qué? La solución a esto que yo hizo es la inyección directa de la formalina a los estanques.
Y eso se deja prácticamente consensuado en ese momento, y el experto de esa empresa, que en el fondo gestionó en forma inmediata hacia el departamento de prevención de riesgo grande de su empresa, y eso lo subieron en forma inmediata. Incluso antes de que yo le entregara las medidas de control, ellos ya habían definido que se iba a implementar eso. Hicieron un prototipo en uno de los módulos que tenían de la piscicultura para ver cuánto era la reducción, para poder después implementar la vía de control hacia todo el centro. Así que fue pionero ese tema en su momento, a lo menos aquí en la región, y creo que también lo están implementando hacia la 10ª región. Esto estamos hablando harto años atrás ya. Sí, pues no, después que algo mejora, empieza a copiarse rapidito. Sí, Ya, profesor, muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Y lo otro, José, que en el fondo estas empresas son productos, que cultivan los peces y después los llevan a mar, o sea, hacen todo el ciclo completo. ¿Cuáles son empresas un poco más tacañas? Las que trabajan en maquilaje. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen peces de otras empresas, se los crían, ¿no es cierto?, hasta de tamaño small, y se los envían después a los respectivos centros. Esas empresas son mucho más tacañas y mucho más complejo poderle decir, ¿sabes qué? Implementa este tipo de medida de control. Ya ahí uno busca en el fondo, para dar un poco al tema comercial, medidas de control un poco más, no tan asertivas, ¿no es cierto?, como esta medida, sino que buscar quizá algún sistema de captación directo en el origen, en el trasvasije, que las tapas de los contenedores sean cerradas, que la vida útil del filtro sea de esta manera, con esta durabilidad, etc. O sea, va siendo parche de acuerdo también a lo que en el fondo la empresa puede implementar. Yo, a lo menos ese es mi criterio, o sea, si veo que la empresa no tiene recursos como para implementar una medida de ese tipo, yo trato de buscar otra medida que igual tenga impacto sobre la exposición y que efectivamente la empresa la pueda implementar. Quizás como un punto de partida que yo le trato de llamar. Ya, chicos, estamos. Agradecer a Patricio, un agrado haberte escuchado nuevamente, estimado amigo, colega, compañero. Gracias, Me Johnny. alegro que estés bien junto a tu familia. Agradecer Gracias. tu disposición, agradecer a los chicos también, a los docentes que participaron de la actividad. Esperamos contar en el futuro nuevamente con tu presencia, cuando puedas, obviamente. Y desde ya agradecerte, y agradecer a todos los chicos, un tema sumamente importante. Siempre le hemos mencionado que prevención de riesgo es un abanico, no somos como Sí. otros países que los profesionales están determinados por área, entonces las especializaciones aquí son amplias, desde sistemas de gestión, medio ambiente, ergonomía, higiene industrial, etcétera. Hay un mundo todavía por descubrir y que el día de mañana, ¿cierto?, vamos a ser más requeridos, pero netamente con seguir estudiando, seguir especializándonos. Eso. Es el llamado. Es el llamado, correcto. Así es. No, Johnny, muchas gracias por la invitación y lógicamente si yo los puedo apoyar, ¿no es cierto? Como siempre, está a mi disposición, no hay ningún problema si quieren tratar algún tema específico después, me pueden invitar y yo lógicamente voy a compartir mis conocimientos. No soy para nada egoísta con mis conocimientos, todo lo contrario, siempre uno trata de aportar. Así que Eso muchas gracias. lo conozco desde que estudiamos, así que. Sí, pues viejo. Obviamente y lógicamente hacia ustedes que los conozco hace tantos años, siempre va a estar mi ayuda, está mi teléfono, está mi correo, así que lo pueden utilizar cuando lo necesiten. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Ya, pues que estén muy bien. Chao. Chao, Chao, chicos. chao. Chao a todos. Adiós.